para mí la emigración es una tragedia total. El que viaje por conocer el mundo, el que quiera mejorar un poco en su trabajo, pero que tenga luego en la mente el retornar, pero los que se van para no retornar, me parece una tragedia y un engaño que creo que la gente se da cuenta después de ya haberse establecido, estar muchísimo tiempo en las ciudades y ya no tener posibilidad de volver otra vez a tu pueblo. Entonces, animaría a toda la gente joven que se lo pensara muy mucho, porque dejar a tus padres, dejar a tus hermanos, dejar a tu gente, dejar a tu tierra es muy, muy doloroso. Pueblinos, el podcast de gente de pueblo para el universo. Para el universo entero. Pero hombre, nunca se sabe a dónde vamos a llegar. Pues venga, vámonos, que ya se ve. Bueno, y sí, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo estás? Yo encantado, porque además hoy jugamos en casa, Juanpe. Hoy jugamos en casa, hoy estamos en tierra de barro, tierra de viñedos y tierra de olivos. No sé si lo hemos dicho, pero nosotros somos de Ribera del Fresno, un pueblo de 3.500 habitantes dentro de esta comarca, y claro, estamos acostumbrados a ver toda la vida viñas y olivos. Entonces, para nosotros estar ahora mismo en este paraje, que no sé, quizá es como parte de nosotros, ¿no? Ya también es algo que nos acompaña toda la vida. Eso es, concretamente estamos en una zona de Villafranca de los Barros, estamos en la zona que le dicen la Madre del Agua, concretamente en el Porsche a ver si va a ser como el Lamborghini del primer programa esto. Digamos que un hall externo. Un hall. Qué fino te has puesto para empezar el programa. Y en lo que le llaman la huerta de los curas, ¿no? La huerta de los curas, bueno, viene porque los curas que estaban en el Colegio San José, pues era como su retiro en esta zona. Y estamos pues en un cortijo que tiene aproximadamente unos 100 años, porque nos contaba bueno, pues el padre de María, el dueño del cortijo, que su padre, es decir, el abuelo de María, pues cuando era pequeño lo veía hacer, y él nació en el 17, pues estamos hablando de que tiene cerca de 100 años, si no los tiene ya. Ha llovido entonces. Ha llovido bastante. ¿Y por qué se le llama la Madre del Agua a este sitio? Pues la Madre del Agua le dicen a este sitio porque, bueno, siempre ha sido muy rica en agua, ha tenido siempre muchos manantiales. Y bueno, y de hecho por la zona se ven muchos pozos antiguos, de las antiguas norias, y de hecho aquí en 200, 300 metros a la redonda podemos tener 4 o 5 albercas bastante grandes, incluso pozos con las típicas bóvedas y todo, que bueno, que son bastante espectaculares. O sea, sigue teniendo agua, ¿no? Ese manantial, ese agua subterránea, o digamos ha decaído. ¿Cómo está la situación? ¿Sabes? Sigue teniendo agua, lo único que tiene menos. Al final, todos los años de sequía que hemos tenido en Extremadura, pues al final le ha afectado, lógicamente, como le han afectado a todas las partes de España que han estado en sequía. Es verdad que este año ha sido muy bueno de agua y se han recuperado un poco. Esperemos que siga lloviendo y que se sigan recuperando esos manantiales, ¿no? Pues eso esperamos. Juanpe, hoy tenemos invitados, lo contamos con varios dedos de la mano. Sí, tenemos 2 sillas. Eso te iba a decir, porque ya no solamente son humanos, ¿no? que nos acompañarán ahora en breve, ahora los presentaremos, sino que hoy las protagonistas del podcast son las sillas de Enea. Por fin ya tenemos una de ellas, no, 2 en este caso, que nos ha costado encontrarlas, pero aquí están. Al final, la Enea es nuestra representación, representa al proyecto que estamos empujando, que es ese proyecto de recuperación de casas abandonadas en los centros de los pueblos, para rehabilitarlas con personas que quieran vivir la experiencia de vivir en un pueblo y a las que le damos ayuda y acompañamiento en parte en el campo del emprendimiento y de la tecnología. Y claro, tenían que estar de alguna manera simbólica con nosotros, y hoy ya por fin, aunque yo creo que hay que recuperarlas un poquito, ¿no? Porque es verdad que la hemos encontrado en un estado ahí y ya, ¿no? Le hemos dado con el método antiguo que tenían para recuperar la madera, que es darle con aceite de oliva. Ah, ¿en serio? Le das con aceite de oliva a la madera y le da ese pequeño brillo que va cogiendo y la recupera un poco. Y como son tradicionales sillas, hemos utilizado un método tradicional. Y hay que decir también, yo te preguntaba el otro día, Juanpe, que si sería posible pues arreglar la parte del asiento, de la Enea en sí, ¿no? De la fibra vegetal, de esa planta que nace en los ríos y que utilizaban los artesanos para trenzarlas, ¿no? Y hacer estos asientos de estas sillas. Lo que pasa es que ya no hay artesanos, ¿no? Me decía, ¿o no conocías artesanos? A ver, todos los que tenemos ya una edad, que hemos visto Los Caballeros del Zodiaco,
Pues toda esa gente. Qué buenos recuerdos. Hemos conocido al típico sillero que iba por las casas recuperando las sillas de Enea, ¿no? Pero es verdad que últimamente yo en Ribera no lo veo. Últimamente estamos hablando de decenas de años, porque. Bueno, no decenas de años tampoco, ¿Sí? Decenas de años tampoco. Se han visto, pero no sé, yo pues a lo mejor 5 o 6 años que no lo vea. ¿Ah, en serio? Sí. Más reciente de lo que yo pensaba. Sí, han estado él y el afilado. Ah, bueno, sí, ese es un clásico. O sea, bueno, podemos hacer un llamamiento desde aquí, desde el podcast, que si alguien conoce a un artesano de las sillas, pues que nos pase su contacto, porque nos encantaría grabar y hablar con esa persona, ¿no? Mientras que hace esa recuperación del mobiliario tradicional de Extremadura. Nos encantaría poder hacer algo así y tenerlo para siempre. Así que desde aquí el llamamiento. Fenomenal. Pues mira, ya estoy viendo que están por ahí nuestros invitados. Sí. Que son, bueno, pues es la empresa Cata con Cati. Con Cati. Bueno, ya dice mucho, ¿no? Dice mucho ya el nombre. Ya dice mucho de lo que nos van a contar y dice mucho también en el sitio en el que estamos, ¿no? Así que yo, si quieres, le damos paso y ahora los presentamos y que nos cuenten un poco su historia, ¿no? Pues adelante. Venga, vámonos, adelante. Bueno, pues ya tenemos aquí a Katy y Agustín, ¿no? Bienvenidos, muchas gracias. Bienvenidos. En este tercer podcast, ya después de haber estado en el anterior en el agua, en este caso sobre terreno arcilloso, en un terreno que conocemos bien. Katy y Agustín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Es un placer hablar de algo tan nuestro como el vino, ¿no? Como el lugar en el que estamos, le decíamos al principio, ¿no? Que es algo con lo que nos sentimos identificados, que en muchos casos, cuando vienen invitados, amigos que vienen a esta zona, se sorprenden mucho de los kilómetros y kilómetros que hay de viñas y de olivos alineados, ¿no? Que forman esa geometría tan sorprendente, que para nosotros es como algo tan habitual que quizás no le damos el valor que tiene, pero que a efecto paisajístico, pues sí que, ¿no? Impresiona un montón. Es como una sensación diferente. Pero nosotros no la tenemos, yo no la tengo. Yo, o sea, siempre me sorprende cuando me lo dicen externamente. Sí, como cuando nos dicen que Extremadura es un desierto y demás. Sí. Entonces, en el mundo del vino, la desgracia que hemos tenido hasta hace poco, porque ya por suerte en España se ha puesto en valor regiones que no eran tan conocidas, es que la zona productora, que es el sur de Madrid para abajo, yo que he estado mucho tiempo en Madrid, yo decía, ¿por qué solo estudiamos los vinos de Rioja, que es un 5% de la producción, y no estudiamos los vinos que hay en el sur? Como es que no hacíamos ninguna cata de vinos del sur. Fíjate. Al final ya con la confianza, era un año entero, claro. Yo llevaba vinos de aquí y como eran catas a ciegas se quedaban sorprendidos, pero Extremadura al final es la segunda comunidad en producción y parece como que no existiera el vino. Por un poco la culpa la tenemos que nos hemos dedicado mucho a los graneles y los graneles no llevan marca ni identidad. Entonces ahí ha sido un fallo que hemos cometido y que todavía tenemos que ir, digamos, ampliando lo que es el embotellado, tanto en los vinos como en los cavas, que todavía se vende mucho vino base de cava. Entonces, un poco, claro que es mucho más fácil vender a granel y te preocupas del etiquetado, del marketing, de tener comerciales contratados, pero si hoy en día ya tenemos 2 o 3 enólogos, ¿por qué no tenemos 2 o 3 comerciales? Tú sales de Extremadura, tú vas a países que realmente tienen marketing, como Francia, Italia, y el comercial, la gente cuando entra, la gente se cuadra en las oficinas, y el comercial es el que más vende, el que más cobra. Claro. Muchas veces más que el gerente, pero aquí eso nos ha fallado. Directa, ¿eh? ¿Cómo se nota la experiencia? Katy, ¿Cómo se nota? Me crié en una tienda. Claro, Katy, me acabas de quitar 3 preguntas con la introducción, ¿vale? Perdón. No, encantado además de que empieces por ahí. Me crié en una tienda. A nosotros nos gusta la gente que va al grano, claro. Lo tenemos claro. Es gente natural y que le apetece hablar una cosa, adelante. Ahí no vamos a cortar en absoluto. Nos gusta además compartir esta conversación y además que lo teníamos previsto. Lo teníamos previsto, pero nos gustaría presentaros. Claro. Que no nos hemos presentado todavía. Entonces, ellos tienen la empresa Cata con Cati. Katy y Agustín. Agustín más orientado a la guía local de avistamiento de aves, ¿no? E incluso de lince, nos decía ahora al principio, que ahora nos contará. Y yo creo que hacen un maridaje bastante interesante los dos. Y bueno, y ahora nos irán contando, Isidro. Pero antes de eso, Juanpe, a mí me gustaría preguntarles, trasladarle a ellos, ¿qué significa pueblo para vosotros? Bueno, venga, contesta tú.
que yo me enrollo mucho. Buenas tardes a todos. Bueno, pues Acércate, Agustín. Ahí para bien. mí, después de 20 años en Madrid, que me fui en el 2002 y regresé en el 2020, pues pueblo para mí ahora mismo significa un sueño, un sueño cumplido, un paraíso después de contrastar la gran ciudad con nuestros pueblos, pues me alegro de haber estado por ahí fuera, porque así puedo valorar muchísimo más lo que tenemos, que a veces cuando no salimos de nuestros pueblos y no contrastamos las cosas, pues nos parece que estamos aquí en sitios donde no merece mucho la pena vivir, cuando es todo lo contrario. Para mí, pueblo ahora mismo significa satisfacción, significa felicidad, significa autenticidad, significa muchos valores de ese estilo. Qué maravilla, ¿no? Emociona, ¿eh? Qué maravilla. Escucharlo. Un poco la historia es parecida a la tuya. Por eso, parecida a la porque tuya. precisamente yo compartí con Agustín que viví en Madrid también y efectivamente ese ritmo de vida cuando ya vuelves al pueblo es que cambia mucho la visión, incluso cambia tu vida, la calidad de vida, ¿no? Y escucharlo también de mano de otra persona que ha vivido esa experiencia. No sé si tú, Katy, también estuviste en Madrid, Sí, ¿no? Me hablabas sí, al principio. Bueno, en varios sitios, sí. También Pero bueno, fuera. yo creo que eso también es lo que hace que le demos el valor ahora. Pues, no sé, yo cuando ya nada más que estudiar, cuando empecé la universidad, me acuerdo que yo iba a la universidad y me decían, ¿y que eres de pueblo? Como si en los pueblos estuviéramos incomunicados, como si no hubiera educación y demás. Claro. Y claro, y luego ya cuando decían, y venían a mi pueblo, así mis amigas, lo más íntimo, y decían, jolín, ¿cuánta personalidad tiene la gente de los pueblos? No hay nadie. Digo, claro, porque al final aquí no te tiene, y en la ciudad, yo la época que viví en Madrid, que viví mucho menos años que él, pero te vuelves invisible. O sea, invisible y como que insensible. Porque al final tienes que ser así, si no, no puedes ver. Te individualizas, ¿no? De alguna Exacto, manera. y te insensibilizas, porque al final ves tantas desigualdades y claro, a todos nos gusta vivir bien y demás, pero luego en las calles, mientras mejor se vive, más desigualdad ves también, ¿no? Gente tirada, claro. en un pueblo nunca lo ves en la calle. Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que al final hay una calidad de vida, bueno, que es verdad que faltan muchos recursos, que lo hemos hablado Sí. en otros episodios anteriores, faltan recursos y para eso estamos, para intentar promover esos recursos que hacen que los pueblos vivan y que hacen que los pueblos pues cada vez tengan más energía, ¿no? Más energía. Entonces, contarnos qué es Cata con Katy, contarnos un poco cuál es vuestra empresa, a qué os dedicáis. Bueno, pues yo empecé en el 2013, un poco el proyecto ahí en plena crisis. Venía de haber trabajado ya en 3 bodegas extremeñas. Empecé en el 2000, o sea, hasta el 2000 tuve mi época de viajar y trabajar por ahí en el extranjero, que eso me ayuda mucho. Lloré mucho al principio, pero luego me ha ayudado mucho el inglés. ¿Vale? Yo decía, ¿me servirá para algo? Pues sí, me ha servido. Claro que sí. Y es una diferencia también, ¿no? Sí. Cuando al final, no solo aquí, en Madrid también era una También. diferencia, que supieras de vino y supieras inglés era una Sí. diferencia, porque no había tanta gente. Y entonces ya en el 2013, en la última bodega que estuve, pues esa época la tuve que vivir en Madrid, que fueron 4 años, bien pagado, la verdad. Tuve la oportunidad de hacer el curso de sumilleres y luego, al final, terminé el curso con muy buena puntuación y me despidieron por saber demasiado de vino. Entonces yo ya dije, yo creo que ya vamos. Digo, voy a hacer algún cambio en mi vida. Bien. Y decidí en un principio, la verdad, que monté la empresa orientada a ayudar a las bodegas de aquí a comercializar. Qué bueno. Estuve en 3 o 4 y ve que ellos no tenían, o sea, que no me iban ni a pagar las comisiones. No sé si porque soy chica o demás, no lo sé, la verdad. Entonces ya empecé, digo, bueno, pues voy a empezar a hacer cata, combinaba el vivir en Madrid, en Madrid empecé a trabajar de guía de enoturismo para americanos y cuando me salía aquí a algún evento, pues bajaba. Pero y así también nos conocimos nosotros. Qué bueno. O sea, vamos, nos conocemos del instituto. Pero bueno. Éramos compañeros del instituto, nos sentábamos uno al lado del otro. Sí. Y en estas reuniones que se hace a los 20 años, pues ahí nos volvimos a ver después de 20 años. Porque, Agustín, yo he estado, bueno, y con Katy, en una actividad que organizáis, no sé si era con la Diputación de Cáceres, en Monfragüe, que hicimos una ruta Sí. ciclista muy chula. Sí, sí. Y después estuvimos, bueno, pues allí viendo unos pajaritos, ¿no? Agustín, cuéntanos Sí. qué podemos ver por allí o qué podemos ver por aquí, ¿no? Porque a mí me gustaría ver qué podemos ver por aquí, por nuestra zona, ¿no? Bueno, pues ahora mismo nosotros venimos de Ribera.
Ribera, y un poco por extensión, nosotros estamos anclados en el Valle del Matachel, es el primer sitio de España donde se soltaron linces dentro del proyecto que ha resucitado el lince, que era un animal que estaba abocado a la extinción, y el primer sitio ha sido el Valle del Matachel. Entonces, en el Valle del Matachel podemos encontrar de todo tipo de animales y, entre otras cosas, pues podemos encontrar el lince. Esto es un tesoro y nosotros a veces no lo sabemos ver. Yo muchas veces, porque trabajo con gente extranjera y se ponen a contarme las cosas y a observar cosas que, por ejemplo, un cardo burriquero que yo jamás le daba nada de valor, pues hace ya muchos años veía como los fotógrafos que yo traía pues se ponían a fotografiar y a lavar y a admirar. Curioso. Y eso era, me recuerdo que eran hornachos con unos de Suiza, y ahí me cambió un poco el chip, y pasaba un señor con un burro de estos de hornacho ahí en la sierra, y me preguntaba, ¿pero qué es lo que hacen? Digo, yo igual, no sé, están aquí con el cardo burriquero. Luego ya me empecé a fijar mejor y la verdad es que es una flor muy, 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 muy bonita. Pues así pasa con muchas cosas que tenemos delante de nuestros ojos los extremeños, que tenemos un montón de cosas que no sabemos verlas, que tienen que venir de fuera a decirnos que tienen muchísimo valor. Según el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, en el Valle del Matachel, en unos 30 o 40 kilómetros de extensión de lo que es el Matachel, podemos tener unos 170 linces. 170 linces. Sí, unos 170. Es un número muy elevado y es relativamente fácil verlos. ¿Y lo tenéis como actividad? Es decir, ¿tenéis actividad el poder ver linces con tomarte una copita de vino o no? No, claro, porque yo lo decía un poco de broma. Entiendo que es difícil, ¿no? Entiendo que habrá unos permisos y estaremos acotados, ¿no? Bueno, es que el lince está donde están los conejos y donde están los conejos, aparte de ver el lince, pues es que están las águilas imperiales, están las águilas reales, hay un montón de rapaces, sobre todo, que coinciden en los mismos lugares con el lince. Entonces, nosotros, viendo ese tipo de rapaces, pues muchas veces vemos los linces. O sea, que están las piezas del ecosistema siempre juntas, ¿no? Sí, claro. Es lo que puede identificar una zona para poder avistar el lince. Sí, claro. Bueno, es una pista, porque yo sé de al menos uno de los que estamos aquí que dice que ha visto un lince. Nosotros tenemos nuestras dudas, pero bueno, Juanpe, algún día lo hablaremos. Yo tengo una miopía galopante y una vez con la bici yo estoy convencido de que vi un lince. ¿Dónde? Vi un lince. ¿En qué zona? Pues era por la zona de... Pantano de Hornachos. No era en el término de Ribera, ¿cómo le dije? Cerca del Cortijo Bonito. Sí, es totalmente factible. A ver, bueno, te lo está diciendo un especialista. Totalmente factible, sí. Hostia, estoy pensando a ver cómo se llama el camino. No me acuerdo cómo se llama el camino. Yo tenía por ahí un par de preguntinas preparadas. Una la ha adelantado un poco Katy, porque hoy en los pueblos también existe ChatGPT, ¿vale? Y entonces esta mañana preparando un poco esto. Preparando el programa con el ChatGPT. Cuidado, el titular. Bueno, antes de nada, es verdad que he visto que en las noticias que hoy, a día de hoy, que estamos a 23 de julio, le han otorgado la medalla de Extremadura a uno de los bodegueros de... Marcelino Díaz. Marcelino Díaz, eso es que, Marcelino, sí. Con el tema de la denominación de origen del cava, ¿no? Le van a conceder la medalla de Extremadura. Así que, bueno, yo entiendo que es un hito importante que en Extremadura el cava pues coja galón como para ser medalla de Extremadura, que es un poco el galardón más importante que da la comunidad. Pero claro, esta mañana viendo un poco ChatGPT digo, voy a ver cuáles son las tierras más importantes de las denominaciones de origen de los vinos, tal. Y empiezo a ver y digo, hostia, no aparece Extremadura, no aparece Tierra de Barros, no aparece Ribera del Guadiana, ¿no? Y me aparecía por Ribera del Duero, me aparecía La Rioja, me aparecía Jerez, pero yo a mí, que soy un total profano de la materia, me aparecía Rías Baixas y me aparecía Islas Canarias. Yo me he quedado flipado. Digo, no, yo estaba en Islas Canarias, yo no he visto las viñas que hay aquí. Y no aparecía Extremadura. Lógicamente Castilla-La Mancha. Entonces, la pregunta iba por ahí, ¿no? El qué nos falta, ¿no? Es decir, ¿qué nos falta para que... ¿Qué está pasando? Para que ChatGPT nos reconozca. Sí, o qué está pasando para que me ocurra como me ocurrió el otro día, que estaba cenando en Cáceres y dice, te puedo ofrecer el vino de la casa, que es un Ribera del Duero, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? Pues eso falta mucha...
o sea, dentro de lo que es el sector del vino, y para adentro, pues falta que las bodegas, sobre todo las cooperativas, ¿vale? Porque una bodega, cuando es en plan familiar o privado, tienen una filosofía muy enfocada a vender embotellado, marca, a vender Extremadura. Las bodegas que luego se han asentado, pues como Habla, Pago los Balancines, pues estas bodegas son personas que vienen de fuera o algunos con raíces extremeñas y también vienen, digamos que están vendiendo el producto antes de hacerlo. Fijaros, Ya. o sea, estás vendiendo la marca antes de hacerlo. Pero, sin embargo, el 90% de lo que decimos producción del vino extremeño todavía está copado por lo que son las cooperativas, que no es ni bueno ni malo. Pero generalmente las cooperativas pues no tienen ese impulso a la hora de vamos a vender embotellado, vamos a hacer una marca. Hay las cooperativas que han tenido suerte o que lo han sabido hacer, pues como por ejemplo, me voy a mojar un poquillo, no voy a decir nada malo de nadie, ¿vale? Pero de lo que lo hacen bien sí puedo hablar. Claro. Entonces, por ejemplo, la cooperativa de Virgen de la Estrella de Maimona, fijaros el saltito que dio con una variedad que solo tienen en la zona, que es la Eva Beba, y de decidir, oye, pues ¿por qué no ponemos Dulce Eva? Porque lo hicieron muy bien, pero es que hubo un equipo de gente que sabe diseño, marketing, comunicación, que estaba detrás, ¿vale? Porque el que está en bodega pues no tiene por qué saber de marketing, pero para eso están las empresas o estamos los comerciales pues Claro. para hacer ese apoyo también, ¿no? Al final es un Entonces, mundo muy competitivo el del vino, entiendo, ¿no? Y hay que diferenciarse de alguna manera. El marketing pesa muchísimo, entiendo, Muchísimo, aquí. muchísimo. Y quizás es lo que nos falta en nuestra zona. Muchísimo, pero yo, mira, en junio nos hemos hecho una ronda por todos los pueblos y en todos los pueblos pues cogíamos vino de la cooperativa o de las bodegas. Y yo hablaba de los que venían a las catas, algunos de ellos eran socios de la cooperativa y demás, y me decían, no, pero es mucho más fácil, es que con el aceite nos pasa lo mismo, tenemos un gran aceite y como se vende muy bien a granel, porque se le gana muy poquito el embotellado ya, pero es que el granel, el día que aparezca un país o una zona Que lo venda más barato. tu Se marca perdió. ya, tú no tienes marca. Claro. Entonces, y el hombre me decía, ¿pero qué diferencia hay en calidad? Digo, vamos a ver, en cata ciega no hay diferencia. Pues si sabemos que no hay diferencia en cata ciega y tenemos buena calidad, vamos a apostar por el marketing y por venderlo. Claro. Pero eso es muy difícil explicarlo, la verdad. Ya. O sea, porque yo lo explico y luego me doy cuenta de que no... Una A lo pregunta. mejor porque no han salido, a lo mejor a... La pregunta tonta del día, que siempre tengo que hacer una, es ¿cuántos vinos bebéis en unas catas? Porque yo me bebo 2 copas de vino y estoy listo de papeles. Claro, pero ¿cuántas catas has ido tú? A ver, He ido Katy, alguna, cuéntaselo, que tengo cuéntaselo una- a Juanpe porque, tengo una hermana enóloga, porque se joder. bebe, pero que se bebe la copa entera este hombre. La cata. Lo que llamamos cata como tal son degustaciones. Vale. Entonces, al final eso vas a comer y a beber. Las catas técnicas son a las 9 de la mañana. Oh. Y ahí no bebes prácticamente nada porque Claro. realmente escupes todo. Entonces, una cata técnica como tal, a las 9 de la mañana, sin lavarte los dientes, sin echarte perfume, con vinos que no saben si van a estar buenos o malos, en copa negra, ahí puedes perfectamente 20 o 20 y tantos cuando son. Generalmente van a ser entre 6 y 8, porque tienes que validar si el producto tiene suficiente calidad para ser denominación de origen o no. Y luego ¿Vale? os he escuchado también que hacéis también actividades de astroturismo, ¿no? ¿Astroturismo vinculado también al vino? O... Sí. Bueno, pues como el tema de los highs también, él, por ejemplo, tiene montado 2 highs en una dehesa que tenemos aquí cerca también en Tierra de Barro, pues al final, fijaros, hay gente que regala la experiencia. Estas cosas están muy bien en zona. Para el público de la provincia o extremeño, nosotros, a lo mejor para nosotros mismos nos parece caro, pero para regalarlo nos gusta regalar pues una visita guiada a bodega o una cata comentada, pues, la visita a los highs. ¿Qué son los highs? Porque claro, me lo habéis comentado antes, pero quizás los que nos estén escuchando, viendo... Los highs son la traducción es escondite. No hay una palabra exactamente que clave la traducción aquí, porque sería más bien aguardo. High es una casita pequeña, más o menos suele ser de madera, con un cristal espejo, un cristal espía, donde le ponemos normalmente agua, un poco de carne o lo que sea, dependiendo del animal que quiera fotografiar. Y pues, yo, por ejemplo, tenemos highs para buitres, buitre negro, alimoche, tenemos highs para águila imperial, tenemos highs para pajarillo. Pero bueno, no ¿Se solamente... diferencian entre ellos? O sea, tienen que tener una Sí, claro, si yo quiero atraer pajarillos es diferente que cuando quieres traer un montón de buitres. Cuando quieres traer un montón de buitres echas 40 kilos de carne de Ah, o vale, un claro. animal o una abeja Lógico, o algo lógico. así.
Vale. Pero son fijos, ¿no, Agustín? Sí, son esos que son fijos. Pero bueno, también ahora vamos a poner en marcha algunos que son móviles, como decía, para el alzacola. Y no solamente tenemos el tema de los aitas, por ejemplo, también trabajamos mucho la montanera cuando llega su momento en el otoño, algo tipiquísimo de Extremadura y muy, muy importante. Pues la montanera, eso tiene también mucho... lo piden bastante, vienen a ver lo que es el cerdo en la dehesa, que le expliquemos un poco todo, que le cortemos un poco de jamón. Estoy ahí sorprendido, sí, con bueno, lo que y luego contando. aparte hay gente interesada en ver eso. Sí. No, mucho interés, claro. Hombre, si a ti, es que el jamón, si a ti te encanta el jamón, si a ti te gusta el jamón, pero, si tal, pues claro. decir... Claro, es que es muy importante. El jamón de Extremadura es muy, muy diferente al jamón de cualquier otro sitio, porque es que nosotros tenemos las montaneras que tenemos. Para que nosotros tengamos los jamones que tenemos, tiene que haber una dehesa muy, muy, muy grande, una media dependiendo de cómo sea la dehesa, pero unos 2, 3, 4 hectáreas por cerdo, dependiendo la cantidad de encina que haya, dependiendo lo grande que sean las encinas, la de bellotas que haya, la de animales que compitan por esa bellota, como torcaces, como jabalíes, pero son 2 o 3 hectáreas por cerdo. Y ir a ver eso en extensiones grandísimas, ver los cerdos en total libertad, que andan unos entre 15 y 20 kilómetros al día en esos días de montanera, pues cuando además la montanera la tenemos... Que para quien no haya estado aquí en invierno, el invierno aquí es muy, muy bonito. Todos los campos los tenemos verdes, las dehesas las tenemos verdes. Y es una actividad preciosa y a la gente se queda. Y bueno, vienen muchos, tanto nacionales como internacionales. También visitamos queserías. También hacemos a veces cosas de yacimientos arqueológicos. Hacemos un montón tenemos un montón de recursos que tenemos en la zona, siempre fomentando, mientras más cerquita mejor. O sea, nos encanta sobre todo Tierra de Barro, somos muy, muy extremeños, nos encanta toda Extremadura. Y es lo que intentamos fomentar y enseñar las cosas que tenemos. Como se nota mucho. Que lo vive. Se nota que lo vive claramente. Lo traslada perfecto. Claramente. Sí. No, pero lo que habéis comentado vosotros antes, que a la gente se le queda la cara... Lo del cerdo ibérico es una actividad que... A mí me ha sorprendido, tengo que reconocerlo. Pero mira, pues es una de las actividades que yo no me he inventado, que no he innovado, pero por petición digo, mira, vamos a poner... O sea, es una demanda que habéis tenido vosotros y a partir de ahí lo habéis puesto en marcha. Claro, y sobre todo al principio empezaron los extranjeros. ¿Y por qué? Porque ya gracias a la promoción que se está haciendo de Extremadura, vienen muchas, por ejemplo, vienen televisiones, vienen cadenas de Estados Unidos, de Francia, Alemania. Eso todo también está hecho por Turismo Extremadura, ¿no? Por la Junta. Y entonces eso al final pues da su fruto. Y la gente cuando ve el valor, y claro, por la autovía la gente baja. Porque claro, en Extremadura el problemilla que tenemos para el turismo es ese, ¿no? El tren, que el tren y el avión y demás. Pero también al final tenemos un turista de calidad. Sí. Ese turista baja y dice, es que yo no he visto los cerdos. Es verdad, porque yo creo que como es tan idílico lo que vendemos, porque es idílico, ¿no? La crianza del cerdo ibérico, pues como que diciendo, pero lo podemos, como si vas... Claro que se ven en las dehesas donde se crían los cerdos ibéricos. Claro que los ves, entonces... Es una de las cosas que hablábamos al principio, ¿no? De algo a lo que estás acostumbrado a ver. Todos hemos visto desde pequeño pues, cómo se crían los guarros, ¿no? Con los cerdos. Y claro, el que eso sea algo sorprendente, que se pueda poner incluso en valor para personas que nos visitan, a mí me parece relevante, ¿no? Y precisamente conectando con esto, os quería preguntar por las potencialidades que tenemos en ese sentido, ¿no? En una tierra como esta, tan fértil, con los viñedos, los olivares, o incluso lo que estamos hablando, ¿no? De los vinos, de los avistamientos de animales. O sea, ¿qué potencialidades hay en nuestra región de cara a nuevos emprendimientos? ¿Hay todavía campo amplio para que alguien pueda dedicarse a este ámbito? No sé, yo retomando un poco lo del cerdo ibérico y intentando responder a la pregunta que me hace, yo cuando voy a enseñar los cerdos ibéricos tengo que ir por la mañana o el día anterior para saber en qué zona de la finca está. Porque es tan grande que hay que ir a ver previamente dónde están. Claro. Es una manera de crianza del cerdo ibérico que es totalmente sostenible. No se coge agua de un pozo, sino que bebe de las diferentes charcas que hay.
en la finca, comen de todo lo que encuentra en la finca, incluso el cereal con el que se hace el pienso crece en la finca. Por ejemplo, eso es una manera totalmente sostenible de criar a los animales, ¿no? Que tanto que se critica, por ejemplo, la gente que es vegetariana, ¿no? Es que, bueno, pues en contraste con las macrogranjas, nosotros tenemos, por poner un ejemplo, la crianza del cerdo, pero así pues, lo podemos extender a otros muchos campos. O sea, tenemos particularidades que es que simplemente tenemos que saber verlas, porque cuando trabajas con gente internacional o tú has viajado mucho, vienes y empiezas a replantearte todo y a ver con otros ojos todo. Y a la pregunta que tú haces, que qué potencialidades tenemos, o sea, estamos totalmente por descubrir, y Extremadura está totalmente por descubrir. Hay muchísimos aspectos, muchísimos campos, muchísimos tesoros que deberíamos trabajarlos. Bueno, voy a contestar yo también la parte esa. Claro. Y lo que hay que hacer cuando uno monta una empresa, ¿no? O sea, potencial y campo hay para bastante más gente, porque de hecho muchas veces falta gente que trabaje para turismo. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero o la gente que acaba el grado de turismo encuentra trabajo muy fácilmente, porque al final tiene mucha salida, pero yo cuando a veces necesito gente, pues no encuentro en Extremadura. También es verdad que para dedicarte a esto es que mínimo tienes que tener inglés. Ya. Porque si te estás dedicando al turismo... Lógico. Pero ¿cuáles son las barreras que te estás encontrando, Katy, para poder tener personal o alguien con quien trabajar en este ámbito? Bueno, pues barreras, pues que, a ver, tenemos que a lo mejor son trabajos que no tenemos un horario fijo, ¿vale? Que trabajamos cuando los demás descansan, que esto es muy parecido a la hostelería. Ya. Claro, entonces una persona joven de 20 y tantos años quiere trabajar de lunes a viernes, pues bueno, es que ese problemilla yo creo que lo hemos tenido todos cuando hemos estudiado y hemos pensado... Un trabajo porque claro, tú lo que quieres es salir de fiesta y pasártelo bien, ¿no? Con ciertas edades. Pero claro, no sé, hay ciertos trabajos, alguien que trabaje, que saque enfermería y quiera hacer UCI, es que esos son, pues el día que te toque, ¿no? Eso no, claro. Yo creo que esas personas, por ejemplo, lo tienen muy claro. Pero en el tema del turismo, primero, que por desgracia, yo he tenido alguna gente y idiomas vamos muy mal. Sí que a lo mejor escrito va muy bien, pero vamos muy mal en idiomas, y encima es que no veo que haya interés por sacarlo. O sea, por decir, venga, pues voy a reanudar el inglés y demás. O portugués, es que portugués también es muy importante. Entonces, y ahí tenemos que estar más profesionalizados. O sea, no es vamos a tener una viña o vamos a tener una dehesa y vamos a enseñarla, no. Tienes que estar dado de alta, tienes que tener tus seguros, ¿vale? Que los vehículos vayan asegurados para los clientes que vengan, que luego los productos que demos sean siempre buenos, porque yo, por ejemplo, lo que menos invierto es en productos. Y si bajas el producto 1 euro, 2 euros, es que se nota tanto la calidad que a mí es que me daría vergüenza. Yo prefiero perder un poquito de dinero o ganar menos y dar mejor producto, porque al final es que por el estómago, y fijaros con el vino ya, que encima te toma 2 copitas y ya te animas. Ya estaría. O sea, es muy fácil ganarse a la gente, Total. pero... Cuando has puesto vino malo, yo me he dado cuenta que cuando me ha tocado vino de peores calidades, pues que la gente no sacaba la copa. O sea, porque no hay que entender de producto, pero tu cuerpo te dice, esto no es lo que yo... No entra tan bien como otras cosas que he probado. Otras cosas. Claro. Y, por ejemplo, en cuanto a que venga gente de fuera a vivir a un pueblo, ¿tú has visto ahí alguna, no sé, como algún rechazo en ese sentido? El tener que vivir en un pueblo para poder desarrollar un trabajo. Pues, es que lo he hablado con alguna empresa y están teniendo problemas en ese sentido. Yo, por ejemplo, ahora mismo tenemos a una persona en práctica y normalmente tenemos, una vez cada 2 años, tenemos a alguien en práctica en un proyecto muy interesante de la Universidad de Extremadura que se llama Unirural. Precisamente pues para que gente recién graduada pues venga a hacer 6 meses de práctica a un municipio de menos de 5.000 habitantes, creo. Y cuesta trabajo, ¿eh? O sea, gracias a esto, pues conseguimos un poco más. Pero sí que a la Porque hora... facilitan recursos, entiendo. Claro, todo el mundo, y no sé por qué, cuando eres joven quieres la ciudad. Ya. Porque yo creo que a mí me ha pasado también. Yo cuando era joven yo no quería vivir en mi pueblo. Yo quería descubrir mundo. Entonces a lo mejor coincide la época que uno se gradúa con querer expandir horizontes
Y entonces es complicado. Pero luego sí que es verdad que cuando ahora tenemos a un Erasmus irlandés de 63 años y el hombre está encantado, que su mujer viene a veces. ¿Un Erasmus de 63 años? Sí, porque es un Erasmus empresarial. Ah, vale, él va a montar el programa él se ha reciclado, él ha sido de la Unión Europea, policía, así a nivel de la ONU y demás. Y yo pues digo, pues mira, voy a coger a una persona de más edad. Claro. Y bueno, el hombre está encantado. Tanto es así que su mujer me dice, yo no sé qué pasa, pero es que no me está diciendo que de aquí a 3 meses qué vamos a hacer en Dublín. Digo, bueno, pues aquí tenéis la casa al lado. Qué bueno. O sea, tenéis un irlandés ahí en el pueblo, en la calle Rivera. Sevilla, sí. ¿En serio? Sí. Ex policía de la ONU. Ex policía, sí, he trabajado en Pakistán. Cuidadito las historias es de muy los pueblos, interesante. Lo único que no habla español. Pero bueno, él está muy encantado con el pueblo porque dice, tengo que aprender más. Dice, pero claro, es que yo voy señalando y la gente me entiende. Hombre, porque somos así de salados y de que con nada le ayudamos. El primer día le enseñé hola porque va a pasear todos los días al Pozo de San Juan. Y hay que saludar al que pasa, claro. Hola. El segundo día, hola para tal. Ya como se puso a pasear al Pozo, le enseñé, iba por las mañanas, le enseñé buenos días y aprendió. Y el tercer día le enseñé chacho que caló porque fue hace la primera ola de calor y bueno, pues la verdad es que el hombre está encantado de estar con nosotros. Bueno, Isidro, yo creo que estamos casi, ¿no? Estamos, sí. ¿Con qué te queda, Juanpe? Yo me quedo como que tenemos que poner en valor un poco más el territorio en el que estamos, que tenemos que vender un poco más el producto y yo me quedo que al año que viene tenemos que estar en ChatGPT. Pues sí. Ese reto, ¿no? Ese es el reto. Además del de las cooperativas, el del ChatGPT. Ese es el reto. Pues yo me voy a quedar con lo del cerdo, con lo de la crianza del cerdo. Me ha sorprendido mucho, creo que tiene un potencial brutal porque en esta región será por cerdos, ¿no? Y por tanto el conocimiento, experiencia, con lo cual creo que hay un camino por recorrer que lo dejamos para los futuros pobladores de pueblos de nuestra región porque creo que es un tema muy interesante. Yo creo que con eso. Aquí el producto lo tenemos, entonces innovar se puede lo que queramos, porque el recursos tenemos por todos lados. Yo creo que vamos a tomarnos una copita de vino. Katy, mientras cojo la copa de vino, dile a la gente dónde os pueden encontrar. Dinos nuestra página web, vuestro Facebook, vuestras cosas. Vale. Bueno, pues como yo le explico muchas veces cuando viene a lo mejor algún americano y demás, porque yo invierto en redes y demás, ¿no? Pero no como las grandes empresas. Y le digo, ¿cómo me habéis encontrado? Dice, no, pues busca y cuando quieres, dice, aunque tengas poquitas opiniones, pero como son tan verdaderas y no son compradas, al final te encontramos. Y en todas las páginas que he mirado, la nota mínima que tú tienes es un 4,9 de 5. Quiero decir, eso es excelencia. Así que algo bueno estáis haciendo. Pues esto también ayuda mucho, ¿eh? Claro. Pues por Cata con Katy, Katy, Agustín, muchas gracias. Un brindis por vosotros porque vaya todo muy bien, que siga yendo muy bien y nos encontramos en el siguiente podcast. Venga, chin chin. Salud.